es Rami Robles Guerrero, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día aquí en el estado de Alabama, en los Estados Unidos, y vamos a presentar este material. Soy pastor, teólogo egresado de la Universidad Adventista Dominicana, y el material que vamos a presentar durante esta semana, las informaciones las extraemos de lo que es la Biblia, de lo que es las 28 creencias, especialmente la número 24, que habla sobre el santuario, y sobre el libro Teología, Fundamento de Nuestra Fe, el tomo número 4, quien escribe allí Ángel Manuel Rodríguez. Así que todo lo que voy a estar presentando durante esta semana no es mi opinión propia, sino que es simplemente un resumen de lo que cree la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que esperamos que disfrute el material, disfrute de los videos y que pueda aprender más sobre lo que es nuestra doctrina principal. Que hoy vamos a iniciar con el primer video. ¿Por qué necesitamos, por qué un santuario? ¿Por qué Dios pidió que se hiciera un santuario? ¿Y cómo fue la construcción del santuario? O sea, ¿dónde está en la Biblia las instrucciones para ese santuario? Hoy vamos a estar hablando sobre eso. Así que vamos a tener 7 videos, donde en los 7 videos vamos a explicar todo lo que tiene que ver el santuario. Así que vamos a tener un segundo video donde vamos a explicar el atrio, vamos a explicar el atrio terrenal y también el atrio original, el atrio celestial. Vamos a hablar sobre el lugar santo, lo que es el original y lo que es también la copia o el modelo aquí en la tierra, incluyendo sus muebles ahí y el mensaje que tiene el lugar santo para nosotros. Igual también vamos a estar hablando de lo que es el lugar santísimo, sus instrumentos, tanto del original como del terrenal, y vamos a ver cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros a través de ese lugar. Vamos a estar hablando sobre el servicio que se realizaba, el servicio diario, también como el servicio anual, y vamos a estar hablando de las 70 semanas ahí, ese día. Luego vamos a estar hablando sobre lo que es el servicio del sumo sacerdote que se realizaba en el día de la expiación. Vamos a hablar del día de la expiación terrenal, y vamos a hablar también de lo que es el juicio investigador, el original, y vamos a ir a ese mismo día a estar hablando de lo que son las 2300 tardes y mañana. Y por último vamos a estar haciendo entonces el último video, que estaré explicando lo que es la eliminación del pecado, tanto el tipo, o sea, el ejemplo, como el antitipo, el original. Cómo será la eliminación del pecado. Y en cada uno de esos días vamos a estar viendo qué mensaje hay para nosotros como, primero, personas que aún todavía no le han entregado su vida a Dios, y dos, a las personas que ya le entregaron su vida a Dios, que son cristianos, que tienen mucho tiempo en la iglesia, cuál es entonces nuestra responsabilidad o nuestra función. Así que vamos a iniciar en el día de hoy, después de una oración. Ya después que hemos orado y usted pues ya ha orado ahí en su casa, vamos a iniciar entonces el día de hoy con el primer tema, que es ¿por qué un santuario? ¿Se han hecho ustedes esa pregunta? ¿Por qué Dios envió un santuario? ¿Por qué Dios ordenó que se hiciera un santuario? ¿De dónde surge esa idea? ¿Qué fue lo que motivó, digamos, a Dios a crear un santuario? Entonces, para eso, el primer lugar donde tenemos que ir no es a la Biblia. Así que vamos a ir a la Biblia, vamos a ir a Génesis, el capítulo 2, el versículo 15 al 17. Vamos a ir donde están, no importa la versión, usted puede usar la versión que usted quiera. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17, dice: tomó pues Dios el Señor al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y Dios el Señor mandó al hombre: puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis. El día que comáis de él, de cierto morirá. El propósito por el cual Dios creó al ser humano, o sea, a Adán y a Eva, fue para que disfrutara del jardín del Edén. Lo creó para que labrara el jardín del Edén. Y le dio una orden,
le dio una instrucción, el cual si desobedecía tenía que morir. Aquí, según lo que vimos aquí en Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17, Dios le dice a Adán y Eva que no coman del árbol que él había instituido del bien y del mal. Entonces, eso era lo que ellos tenían que hacer. Eso era lo único que tenían que hacer, era lo único que tenían que obedecer. Y si desobedecían eso, entonces ellos iban a morir. Pero ¿qué sucede? Si vemos Génesis capítulo 3, el verso desde el 6 hasta el 24, vamos a ver ahí la descripción de cómo Adán y Eva desobedecieron a Dios. Entonces, si Dios le dijo a ellos en el capítulo 2 que si desobedecían iban a morir, entonces cuando ellos desobedecieron, tenían que morir. Mi pregunta es, ¿por qué Adán y Eva no murieron ese día si se supone que Dios dijo que tenían que morir? Así que, o sea, se supone que ellos tenían que morir ese día. Hay muchas personas que dicen, oh sí, pero que ellos murieron espiritualmente, que después murieron, etcétera, etcétera, etcétera. Explican muchas cosas. La pregunta es por qué, si Dios dijo que tenían que morir en ese momento cuando ellos desobedecieran, se supone que ellos tenían que morir ahí. El ser humano desobedeció a Dios y por tal razón debía de morir en ese instante. Pero ¿qué pasa? Ellos no murieron. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué tuvo que hacer Dios para que ellos no murieran? Ahí se manifiesta lo que es la gracia de Dios. O sea, Adán y Eva se supone que tenían que morir en ese momento, pero por la gracia de Dios no murieron. Entonces, ¿qué hizo Dios? En vez de matarlo, en vez de que ellos murieran, ¿qué hizo Dios? Si vemos en lo que es Génesis capítulo 3, el versículo 21, vamos a ver qué fue lo que hizo Dios para ellos. Ahí, si analizamos Génesis desde el capítulo Génesis capítulo 2, del versículo 6, vamos a ver todo el desenlace de cómo ocurrió eso. Primero, dice acá Génesis capítulo 2, desde el versículo 6, 3, perdón, Génesis capítulo 3, en el versículo 21, dice, y Dios el Señor hizo al hombre y a su esposa túnica de pieles. Si ustedes se fijan, antes de que Dios le hiciera a ellos túnicas de pieles, ya ellos se habían hecho túnicas de hojas de higuera. Si lo podemos buscar en Génesis capítulo 3, en el versículo 7, Génesis 3, 7, dice, entonces se abrieron sus ojos y al darse cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se las ciñeron. Entonces, el error que cometieron Adán y Eva fue que ellos mismos trataron ellos de cubrir su pecado. Entonces, Dios, cuando los ve, le pregunta, etcétera, etcétera, ¿qué hace Dios? Dios le da a demostrar, al cubrirlo a ellos con pieles, le dice, ustedes mismos no pueden perdonarse sus pecados. Ustedes mismos no pueden cubrir sus pecados. Y esas hojas de higuera no es lo que quita el pecado. Entonces le dijo, mira, tengan estas pieles, y sacrificó un cordero, derramó sangre y entonces le dio, lo cubrió con esas pieles. Entonces Dios le está dando un ejemplo a Adán y Eva, le está diciendo, mire, para que el pecado se elimine, alguien tiene que morir. Si ustedes no mueren, entonces este corderito va a morir. Pero ese corderito va a morir mientras tanto. No es que eso va a eliminar el pecado completamente. Así que entonces Dios toma y sacrifica el cordero, toma la piel y cubre a Adán y Eva, dándole un ejemplo, diciéndole,
para que ahora ese pecado que ustedes cometieron sea eliminado, entonces alguien tiene que morir. Por hoy, quien murió fue este corderito. Entonces, ese fue el primer sacrificio que se hizo para mostrarle a Adán y a Eva de que para que los pecados sean eliminados, alguien debía de morir. Otra lección que Dios le enseñó ahí en ese punto fue que ellos mismos no podían eliminar el pecado. Tenía que ser la muerte de alguien. Pero ellos mismos no se podían sacrificar ellos mismos, sino que otra persona tenía que hacer sacrificio. Entonces, si Dios quería perdonarlo, si Dios quería salvarlo, entonces el mismo Dios tenía que morir por ello. Y eso entonces lo vamos a ver en los temas más adelante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si Dios sacrificó a un cordero para enseñarle a Adán y a Eva que el perdón de los pecados es con derramamiento de sangre, esto indica que aquí en el jardín del Edén hubo un santuario. Y usted se pregunta, pero ¿y cómo que aquí en el jardín del Edén un santuario? Sí, el primer santuario que hubo fue el jardín del Edén. Y le voy a dar 7 razones para que veamos que el jardín del Edén fue el primer santuario. Primero, si buscamos en Génesis capítulo 2, el versículo 8, y Éxodo 36, del 20 al 30, vamos a ver que el jardín del Edén estaba ubicado geográficamente hacia el este. Vamos a comprobarlo aquí con la Biblia. Génesis capítulo 2, el versículo 8. Vamos a ver una característica para que veamos que el jardín del Edén fue el primer santuario que existió. Génesis 2, 8 dice: Dios el Señor había plantado un jardín de Edén al oriente y allí puso al hombre que había formado. Así que igualmente el santuario terrenal está ubicado también al este, al oriente, según lo que vemos en Éxodo capítulo 36, del 20 al 30. Así que vemos aquí la primera razón por la cual el jardín del Edén fue el primer santuario. Segunda razón, dice que Dios estableció el jardín, plantó, así estableció el santuario. O sea, Dios estableció el jardín. Dios plantó el jardín. Así como Dios dio las instrucciones de establecer el santuario, así mismo Dios plantó el jardín, así mismo Dios colocó el jardín. Esta es la segunda característica. La tercera característica es que el árbol de la vida estaba en medio del jardín. Así que en el jardín del Edén, el árbol de la vida estaba en el medio del jardín. De igual forma, en el santuario, la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo, en el arca del testimonio. Entonces esa es la tercera razón por la cual el jardín del Edén fue el primer santuario. Número 4, dice que la descripción que Dios está caminando alrededor del santuario es la misma que se dio en Génesis 3:8. ¿Qué dice Génesis 3:8? Dice: entonces oyeron a Dios el Señor que se paseaba por el jardín a la brisa del atardecer. O sea, es lo mismo que sucede en Deuteronomio capítulo 23, el versículo 14. O sea, Dios se paseaba en el santuario. Quinta razón, hay un río con 4 divisiones en el jardín. Dice que la prosperidad es un símbolo de la presencia de Dios. Así que estos 4 ríos que cruzaban aquí, las 4 divisiones que habían en el jardín, indica la prosperidad, o sea, un símbolo de la presencia de Dios. Otra característica es que Ezequiel describe el monte de Sión del Edén que sería cumplido. Esto es lo que pues se muestra más adelante. 6. Los metales que se usaron en el santuario también lo podemos ver en el jardín. Génesis capítulo 2, el versículo 12. Miren parte de los metales que se usaron en el jardín del Edén. Dice: el oro de esta tierra es bueno. Hay también allí
bedelio y onice. Así que vemos ahí material que se usó en la construcción del santuario, lo vemos en el jardín del Edén. Entonces, podemos observar allí que el jardín del Edén fue el primer santuario que existió. En el santuario terrenal, ¿qué pasaba? El israelita, cuando cometía pecado, tenía que traer un cordero y el sacerdote sacrificaba ese cordero. Y en el jardín del Edén, ¿cuál fue ese sacrificio? ¿Quién pecó? Adán y Eva. ¿Quién hizo el sacrificio? Dios sacrificó el corderito para cubrir entonces el pecado de Adán y Eva. Entonces, el jardín del Edén es el primer ejemplo del primer santuario que existió. O sea, lo que vemos en Éxodo, ese santuario que se diseñó allí, no salió de la nada. Primero salió del original que Dios le mostró a Moisés. Y segundo, se lo viene mostrando desde el principio, desde la creación, desde el jardín se lo viene mostrando. Así que ese sacrificio que Dios hizo allí en el jardín fue el primer sacrificio que se hizo. Luego de este sacrificio surgieron otros sacrificios. El segundo sacrificio que podemos ver después de que Dios hizo por Adán y Eva, antes del de Noé, está el de Caín y Abel. Y aquí hay algo interesante. ¿Por qué razón Dios aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la de Caín? Caín, vemos en Génesis capítulo 4, el versículo 4, que dice: a su vez Abel trajo de los primerizos de las ovejas con su gordura, y el Señor se agradó de Abel y de su ofrenda, pero no se agradó de Caín y de su ofrenda. Y Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. ¿Por qué razón Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín? ¿Cuál fue el ejemplo que Dios le dio a Caín y a Abel, a sus padres, digamos, a Adán y a Eva? ¿Cuál fue el ejemplo que Dios le dio de cómo debía de ser el sacrificio? El ejemplo que Dios le dio fue en el jardín del Edén. Vemos que Dios rechazó cuando Adán y Eva se vistieron con hojas de higuera. Dios rechazó eso. Dios dijo que con eso no se pueden cubrir. ¿Y qué Dios le hizo? Lo cubrió de piel de cordero. Entonces le está dando el ejemplo, le está diciendo, no hay otra cosa que elimine el pecado que el derramamiento de sangre. Entonces, lo que hizo Caín fue que llevó frutos, llevó cosas que no fue lo que Dios había instituido. Sin embargo, Abel, ¿qué trajo? Trajo entonces un cordero, trajo de lo que realmente Dios había dicho que era el verdadero sacrificio, el derramamiento de sangre. Entonces, esa es la razón por la cual Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. Este fue el segundo sacrificio que podemos ver en lo que es la historia. Luego podemos ver el de Noé, según Génesis 8:20. Luego vemos el sacrificio de Abraham en Génesis 22. Y luego vemos que los patriarcas también realizaban sacrificios en los altares que construían, según lo que dice Génesis 24:26. También vemos que una forma de sacrificio más organizada llega entonces ahora en el Éxodo. Entonces, el sacrificio de Dios que Dios hizo para cubrir a Adán y Eva fue un pequeñito ejemplo. El sacrificio de Caín y Abel, otro pequeñito ejemplo. Sacrificio de Noé, otro pequeñito ejemplo. Sacrificio de Abraham, otro pequeñito ejemplo. Y viene dándole una enseñanza. El sacrificio de los patriarcas, otro pequeñito ejemplo. Entonces ahora llega el ejemplo mayor, el más grande ahora, el que más se puede ver, es entonces el santuario. Entonces,
qué le quería Dios enseñar a Adán y a Eva cuando Él sacrificó el corderito? Él le quería enseñar con esto de que el pecado iba a ser eliminado y que había una forma de cómo el pecado iba a ser eliminado. Eso fue lo que Dios le quiso enseñar a Adán y a Eva. ¿Por qué Caín y Abel llevaron ofrenda? Para seguir la misma tradición. ¿Por qué Noé hizo sacrificio? Seguir la misma tradición. O sea, experimentar o vivir lo que es el perdón del pecado, o un ejemplo de perdón del pecado. Pero con esos sacrificios que ellos hacían, el pecado no era eliminado, era simplemente un rito, un acto. Ahora llega entonces el santuario, pero ahora con más detalle. Ahora entonces con algo más grande, algo más serio, algo más oficial, más formal que un simple corderito allí sacrificado, que como hizo Caín y Abel, que como hizo Abraham, un simple allí corderito. No hacia ahora algo más formal. Trajo entonces ahora el santuario. Entonces, ¿por qué Dios instituyó un santuario? Para enseñarle a la humanidad cómo el pecado iba a ser eliminado. Pero pastor, pero según lo que vemos aquí en Éxodo 25:8, dice que Dios hizo un santuario para habitar en medio de ellos. Sí, claro, era para habitar en medio de ellos. Pero eso no quita el propósito por el que Dios le quería enseñar a los israelitas. Enseñarle cómo el pecado iba a ser eliminado. Ese es el propósito del santuario. Por eso Dios mandó a diseñar un santuario. Así que podemos ver así rápidamente las instrucciones del santuario. ¿Cuáles fueron las instrucciones que Dios dio sobre el santuario? Vemos que lo primero es que Dios da las instrucciones de cómo iba a ser, o sea, que iba a tener un atrio. Así que Éxodo 27 del 9 al 19, Éxodo 27 del 9 al 19, da los detalles de cómo tenía que ser construido el atrio, que era la primera parte del santuario, el atrio que estaba alrededor. No voy a leer todo el texto porque se toma todo el tiempo, pero ustedes ahí en su casa lo pueden leer. Éxodo 27 del 9 al 19. Dentro del atrio, antes de entrar al tabernáculo, dentro del atrio habían dos muebles. Entonces, el primer mueble, que es el altar del holocausto, entonces Dios le da las descripciones a Moisés en Éxodo 27, 1 al 8. Ahí te lo pueden encontrar, Éxodo 27, del 1 al 8. El segundo mueble que se encontraba en el atrio está en Éxodo 30, del 17 al 21. Éxodo 30, del 17 al 21. Así que vemos el atrio, que era lo que estaba alrededor, y vemos entonces el altar del holocausto, que era el primer mueble que estaba cuando usted entraba al santuario, y vemos entonces el lavacro, que era el segundo mueble que estaba a la entrada del santuario, después del altar del holocausto. Luego vemos cómo da las instrucciones para lo que es entonces el tabernáculo. Tabernáculo es el lugar santo y el lugar santísimo. Está en Éxodo 28 y 29 y Éxodo 26, 30. Ahí están las instrucciones de cómo debía ser el lugar santo y el lugar santísimo, y pues ahí habla sobre que el tabernáculo, el santuario, tenía un lugar santo y un lugar santísimo. Éxodo 28 y 29 y Éxodo 26 y 33. Dentro del tabernáculo, o sea, en el lugar santo, la primera parte, está lo que es la mesa con los 12 panes. Usted entraba al tabernáculo, a la derecha, ahí usted podía ver una mesa con 12 panes. Las instrucciones están en Éxodo 25, del 23 al 30. A la izquierda, o sea, al frente de la mesa de los panes, estaba el candelabro. Las instrucciones de cómo debía ser está en Éxodo 25, 31 al 40. En el medio
antes de cruzar al lugar santísimo, ahí en el medio, estaba lo que es el altar de incienso. Las instrucciones de cómo se creó, de cómo debía ser, está en Éxodo 30 del 1 al 10. Éxodo 30 del 1 al 10. Ahí están las instrucciones. En el lugar santísimo, la segunda parte, el lugar santísimo, la segunda parte del tabernáculo, está lo que es el arca del testimonio. Entonces, en Éxodo 25, del 10 al 16, está lo que son las instrucciones de cómo debía ser el arca del testimonio. Así que hoy solamente estamos hablando de dos cosas. ¿Por qué un santuario? Y dónde se encuentran las instrucciones de cada uno de los muebles, del alto, del lugar santo y el lugar santísimo. Así que mañana vamos a hablar de significado y vamos a relacionarlo con el santuario celestial. ¿Okay? Entonces, las cortinas que se usaron para cubrir el santuario, las instrucciones están en Éxodo 26 del 1 al 30. Éxodo 26 del 1 al 30. El velo que estaba tanto a la entrada, que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, estaba también a la entrada. El velo y algunas cortinas también, las instrucciones están en Éxodo 26 del 31 al 37. Ahí están las instrucciones para lo que es la construcción de cada uno de los muebles del santuario. Así que repasando lo que hoy les he presentado de el video de hoy, ¿por qué Dios mandó a crear un santuario? Para darnos ejemplo de cómo el pecado debía ser eliminado. Ahora, ¿qué mensaje nos trae el video de hoy? Lo que hemos visto en el día de hoy, el primer santuario que hubo, que fue el Jardín del Edén. ¿Por qué los sacrificios? Las instrucciones de dónde están las instrucciones de cada uno de los muebles y de las partes del santuario. También ver, o sea, lo que vimos respecto a por qué Dios no aceptó el sacrificio de Caín y sí aceptó el de Abel. ¿Por qué Dios no aceptó que Adán y Eva se cubrieran con pieles de higuera y Él le proveyó pieles de carnero? Todo esto, el propósito es cómo el pecado iba a ser eliminado. Mostrarle un plan de salvación al ser humano. ¿Qué mensaje nos trae esto? Aquellos que están viendo este video, Dios nunca te desampara. Siempre que estés en problemas, que estés en dificultades, que cometas errores, Dios tiene una salida. Siempre que te encuentres atascado, que te encuentres en lo más profundo del pecado, Dios tiene un plan para sacarte de ahí. Así como Dios diseñó un plan para sacar a Adán y a Eva del pecado y para sacar la humanidad del pecado, diseñó el plan del sacrificio, diseñó el plan del santuario para mostrarnos a nosotros que el pecado iba a ser eliminado por el derramamiento de la sangre. Asimismo, Dios dio su vida por ti y por mí. Asimismo, Dios cada día se esfuerza para Él ayudarte a ti a salir de tus problemas. ¿Qué es lo único que tenemos nosotros que hacer? Entender lo que Dios está haciendo por nosotros y aceptar lo que Dios está haciendo por nosotros. Así que recuerda, no importa en la circunstancia en la que te encuentres, ya Dios tiene un plan para sacarte de eso. No importa el problema que tengas, ya Dios lo tiene determinado. Así que simplemente deja tu mente abierta a escuchar lo que Dios tiene preparado para ti. Que Dios te bendiga. Te habló el pastor Randy Robles
de la Iglesia Adventista de Tuscaloosa Hispana. Así que esperamos en Dios que este video te haya podido abrir la mente para estudiar el santuario. Así que hoy simplemente hemos motivado a que abras tu mente ahora a estudiar el santuario y a estudiar lo que en el día de hoy te he presentado a través de este video. Que Dios te bendiga.